Y yo tengo una maravillosa manera de entender este juego por la información que he recibido del fútbol argentino. Es decir, así me siento realmente, un auténtico representante de un estilo futbolístico, comprometido totalmente hacia el estilo del fútbol sudamericano. Buenas tardes para todos, buen comienzo de semana aquí en Deporte B Central y comenzamos de esta manera con mi compañero y querido Jorge Blanco. ¿Cómo estás, Jorgito? Dani, el abrazo Bien. grande para Laurita, que está enferma, y el inicio de un Deporte B Central muy particular, Claro. porque se nos fue el flaco César Luis Menotti, un prócer del fútbol argentino, y hablábamos recién con Daniel qué transmitir de la herencia, el legado que deja el flaco Menotti, y yo le decía, por ahí los más grandes ya saben lo que es el flaco César Luis Menotti, pero hay que hablarle a los más chicos, y me parece que el mayor legado, más allá de estilos, de entrar en la fácil de confrontarlo con Bilardo, que es el debate tuitero de redes que por ahí garpa, es hablar de lo que significó el flaco César Luis Menotti para la selección nacional argentina. Total. Esto tiene que quedar bien claro. Sin César Luis Menotti no había Scaloneta, no había Messi, no había México 86 y tal vez no había primer título en Argentina 1978. El flaco fue el primero que dijo la prioridad va a ser la selección argentina. No podemos estar armando un rejunte de jugadores una semana antes de tener que viajar a cada torneo y hay que jerarquizar la camiseta celeste y blanca. Tal vez cuando el tiempo pase, medida de todas las cosas, el paso del tiempo, el mayor legado que haya dejado el flaco Menotti sea ese, la selección por delante de todo. Sin dudas, lo decía Jorge, hubo un cambio y un antes y un después con la llegada de César Luis Menotti a la selección argentina. Y esa frase que muchos recordarán, o algunos que ya tenemos algunos añitos más, conocemos de antemano, que es selección argentina prioridad número uno. A partir del año, o mejor dicho, después del 74, del famoso Mundial del 74, donde Argentina prácticamente tuvo uno de sus peores papelones de la historia. Comenzó este ciclo tan glorioso para nuestro país y más allá de la celeste y blanca y de la AFA en sí, que comenzó a tener, bueno, en sus vitrinas una Copa Mundial a partir de 1978, obviamente que marcó un estilo de juego, una filosofía de ver y de jugar el fútbol. Así lo han transmitido sus dirigidos a lo largo de toda su carrera. Y más allá de todos los que han pasado, Diego Armando Maradona, que tal vez tuvo el golpe más duro de su historia al no ser parte de aquel Mundial 78, siempre lo remarcó como el mejor técnico que tuvo en su carrera. Sí, pensemos que, volviendo a esto de las generaciones que por ahí no tienen tan presente a Menotti, son generaciones que vivieron los más jóvenes a una selección argentina primera en el ranking, peleando mundiales, siendo campeona incluso ahora en Qatar. Bueno, hasta la llegada de Menotti, hablar de la selección argentina era hablar del desastre de Suecia, claro. Era hablar de haberse vuelto en primera ronda en el 74, goleados por la Holanda de Johan Cruyff. Andar penando también en otros torneos menores como eran los Panamericanos y los Sudamericanos de aquella época. Cuando uno mira para atrás los equipos del fútbol argentino, salíamos campeones con Estudiantes a nivel intercontinental, empezábamos a dar la nota en torneos internacionales como la Libertadores y demás. Bueno, la selección no lo podía refrendar eso. ¿Te imaginas hoy por hoy una selección argentina que se vuelva en primera ronda o que vaya penando por las eliminatorias? Y con la calidad de jugadores que tenía, porque cuando uno habla, cuando retrocede un poquito en el tiempo, más allá del amateurismo, pero comenzando a partir de 1930 con el primer Mundial de Uruguay, Argentina ha tenido grandes jugadores, grandes valores a lo largo de toda su historia. Sin embargo, no lo podía llevar a cabo, no lo podía dejar en evidencia en la selección argentina. Por eso el flaco ha tenido un valor enorme y por eso lo queríamos recordar como todo el fútbol y como todo el pueblo argentino. Lo cierto es que lo van a estar velando el día de mañana en el predio que la AFA posee en Ezeiza, llamado Lionel Andrés Messi, desde las 10 hasta las 17 aproximadamente, en una ceremonia que va a ser cerrada solamente para familiares, amigos y allegados. Y lo cierto también es que el mundo del fútbol se ha expresado unánimemente a la hora de celebrarlo. Y tal vez, volvemos al principio de toda esta charla, hablábamos de la juventud, hablábamos de la facilidad tuitera.
la ovación que se llevó ayer en la final entre Vélez y Estudiantes, que se consagró campeón de la Copa de la Liga, haya sido el mejor de esos testimonios y esos legados. Sí, sin dudas. Una final justo en el día de su fallecimiento, y también nos pareció adecuado en este día tan especial para el fútbol y para el deporte argentino poder hablar con alguien que lo ha conocido muy de cerquita desde el inicio de su carrera como entrenador, nada más y nada menos. Hablamos de Miguel Ángel Brindisi, que ya nos está escuchando, y te agradecemos, Miguel. Gracias por este rato y bienvenido a Deporte Central. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para ustedes. Bueno, Miguel, sí. nada, preguntarte cómo estás llevando estas primeras horas, estos primeros momentos, un legado eterno que ha dejado el Flaco y el mundo entero se ha expresado, y vos tuviste la posibilidad de tenerlo muy cerquita. Sí, sin duda, tuve la posibilidad y tenerlo muy joven, en su primer trabajo verdaderamente con reconocimiento de todo el mundo del fútbol, como fue ese Huracán del 73. Yo creo que el Flaco, cuando llegó, lo primero que nos transmitió es confianza en sí mismo a través de jugar, ¿viste? Jugar a la pelota, al fútbol. Nos hizo llevar el barrio con los adoquines, con la pulpo que jugábamos en la calle o en los potreros, llevarlo al rectángulo y ser felices y que la gente pueda disfrutar del fútbol que podíamos emanar. Y fue construyendo, porque siempre digo, fue un escultor. Él sabía que su obra, lo que iba necesitando, y fíjate vos que la base, que éramos 6, 7 del club de divisiones inferiores, él lo fue agregando con Carrascosa, Fanesi de Rosario Central, trajo la experiencia del Coco Basile con el Buche Chavay, de Racing, que venían de ganar todo con Racing. Casi todos eran en ese momento jugadores accesibles para poder llegar a Huracán. Fatiga Russo llevaba 8 meses sin jugar en Central Córdoba, pero él lo conocía muy bien. Mismo el Flaco Poncini, que había venido como marcador central y se lesionó y pasó a ser ayudante de él. Es decir, él iba construyendo todo. Al año incorpora, ¿no? Antes del año incorpora a la Chancha La Rosa, que también empezó a ser ese 11 mentiroso, que fue un jugador extraordinario, inclusive jugó el Mundial 78, y terminamos en tercer lugar el año 72. Hasta que él dice, la frutilla del postre la voy a traer en la pretemporada. Y un día estábamos ahí por almorzar y dice, en un rato llega la contratación. Entonces estábamos todos ansiosos de quién era esa contratación. Y de repente entra flaquito, menudito, Esmirro, viste, introvertido total, con un bolsito, saluda. Dijimos, Flaco, trajiste un jockey. ¿Qué trajiste? ¿Viste? Y era el loco Houseman. Y fíjate vos, él lo conocía de Defensores de Belgrano. Dice, sí, ya van a ver esta tarde. Hacíamos fútbol esa tarde. Loco la rompió, las cosas que hizo el loco por derecha, por izquierda. Dijimos, es lo que faltaba, somos campeones. Mirá. Y bueno, después ese equipo que fuimos felices y pudimos hacer feliz al gusto de todos los quemeros, pero también de la gente del fútbol argentino. Porque a través de su expresión el equipo convocaba a gente de otros equipos que lo iban a ver, por el fútbol que manifestaba, ¿no? Y obviamente que la cabeza y el constructor de toda esa intención futbolística era el Flaco Menotti. Y cada día el incentivo era más grande y cada día éramos más felices. Ese equipo también pudo ser campeón mucho antes. En ese momento los que estábamos en la selección de Argentina, porque jugábamos eliminatoria para el Mundial de Alemania, no nos permitían jugar en los equipos el día domingo. Y fueron varias fechas. Pero qué bien había hecho el trabajo el Flaco, que todos los otros muchachos, que también habían, desde Leone, Julito Tello, un montón de muchachos, vino Quiroga, Bocadito Quiroga de Córdoba, de Belgrano, sacaron la tarea adelante y el equipo pudo ser campeón y sobre todo con un reconocimiento. Mira, han pasado cada cosa que esto nos motiva cuando nos ponemos a hablar del Flaco Menotti. Él logró que en el entretiempo, un día, cancha de Vélez, jugábamos con Argentino Junior y el gran don Victorio Spineto, otro maestro, era el técnico de Argentino Junior. Ese día el equipo fue una sinfonía, te lo puedo asegurar. Íbamos 2-0 ganando el primer tiempo, pero era corto, el resultado era corto.
a la supremacía que tuvimos. Y de repente golpean la puerta del vestuario de Vélez y van a abrir. ¿Y sabe quién era? Spinetto. Vino al vestuario a felicitarnos a nosotros y al Flaco, que era el técnico. Y con lo que eso conlleva, porque el Flaco era muy jovencito para dentro de la época. Era un pibe como técnico. Era un pibe. Hoy el Flaco, con la edad que tenía en ese momento, con 32 años o 33, viste, tranquilamente hoy se pelean por un veterano que sea un diferente o algo. En esa época, bueno, ya con 30 años, la pregunta ahí, el último año, viste, Miguel o el jugador que fuera. La entrevista era para ver si sacaba la información, si se retiraba, ¿viste? Pero fue algo increíble que un 5-0, un 4-0 el primer tiempo, que había un antagonismo terrible contra otro gran maestro, que él lo respetaba mucho también, pero con una intención futbolística diferente, que era Carlos Timoteo Uribol con Central. ¿Viste? Eran dos estilos diferentes, uno personal por toda la cancha y el Flaco que te decía, ¿cuánta gente va a haber? 40.000 personas. Tírele un caño de ida y vuelta, póngase, haga feliz a la gente, ¿viste? Era muy de eso el Flaco, ¿no? Tenía mucha calle, como que vos estabas nervioso con el contexto, el partido, y él te decía, ¿sabes qué? Tirale un caño, ida y vuelta, y dejalo pintado. Sí, viste, y te sacaba toda la presión que podías tener o lo que significaba lo que te estaba jugando. Pero hubieron cosas significativas. Ese detalle que te dije de que venga el entrenador contrario en el entretiempo a felicitarte y a felicitar al entrenador rival, son gestos que no se conocen. Claro. Y hoy a lo mejor toman estado público en el recuerdo por él, ¿viste? Que para mí el Flaco ayer se convirtió en leyenda y el Flaco siempre estará. Sobre todo sus ideas y toda su forma de ser. Cuando me decís cómo lo definiría, y era un modelo, un tipo, era un galán, ¿viste? Con un terrible atorrante rosarino de potrero, de barrio, ¿viste? Que conocía todo de la vida, ¿viste? Y todas esas experiencias que él tenía vivida y todo, cuando empezabas a charlar con él, a tomar café y todo, decía, es un atorrante divino, ¿viste? No, y eso me da la sensación, Miguel, que estás contando de gente que ha disfrutado no solamente, o sea, dentro de un vestuario como vos, pero por ahí algunos que no lo tuvieron como entrenador y tuvieron la cercanía con él, hablan permanentemente de eso, de que más allá del fútbol era un maestro en general, un maestro de la vida, un tipo que te podía aconsejar de cualquier cosa. No, y aparte él tenía clarísimo dónde estaba parado con su idea futbolística. Él estaba clarísimo, era un tipo de una personalidad. El Flaco no necesitaba gritar. Claro. El Flaco solamente hablaba y llegaba, ¿comprendés? Y eso es muy difícil en fútbol, porque a través de eso venía la convicción, ¿viste? Más que la imposición. El Flaco nunca te imponía. El Flaco hablaba, decía, te manifestaba, y era tan claro que te convencía, ¿viste? Pero, a ver, porque una cosa, yo te puedo convencer, pero si yo te convenzo y a su vez incentivo que seas feliz en lo que desarrollas, es muchísimo más lindo. Entonces, bueno, yo lo hablo siempre y digo, muchachos, de este rectángulo, por lo que ofrecemos, o atrapamos o expulsamos al hincha. Y lo que ese equipo brindaba, y el Flaco en todos sus conceptos, y los equipos del Flaco, porque después deambuló por los grandes del fútbol nacional, siempre defendiendo esa misma idea, eso atrapaba. Ese fútbol que él quería proponer atrapaba. Yo siempre digo lo mismo, no hay técnico en el mundo de todas las épocas que esté invicto. Tenés ganado, perdido y todo, pero nunca traicionó su idea. Para mí fue el gran transformador, fue el punto de partida para el orden dentro del fútbol argentino, allá cuando arrancamos, después de un mundial que la improvisación fue el común denominador en Alemania. Llegamos aquí cuando él es designado y jugamos el primer amistoso contra España. Ahí que comienza él, éramos varios de Huracán que estábamos en ese proceso. Y lo vimos cómo iba desarrollándose y cómo desarrolló su idea de integrar y hacerlo federal
con toda la gente del interior a través del Gitano Juárez, el equipo del interior que se conocía en ese momento, y cuántos de esos jugadores sirvieron después y ayudaron para poder llegar a ser campeón del mundo en el 78. Estas decisiones, estas posturas firmes y claras, en esa época era muy difícil poder instaurar, ¿viste? Y había una supremacía y una imposición muy grande sobre AFA de los equipos más grandes, ¿viste? Casi siempre era así, y sin embargo él era un Quijote, ¿viste? Luchó contra todo eso. Él lo que era a su idea, quienes tenían que estar, y hasta fue honesto de no traicionar esa idea, porque trajo de Europa un solo jugador que fue Mario Kempes, que fue el diferente total. Los 3 años Pichichi, la rompió en España, y trajo a ese solo, porque si no hubiera alterado el proceso de incorporar y federalizar el fútbol argentino. Y a través de ese orden hizo también el crecimiento y el respeto por el jugador de fútbol argentino, viste, que los entrenadores argentinos también sean más valorados, que puedan también expandirse en el mundo, es decir, abrió la gran puerta, sin ninguna duda, y después pasás a ser embajador, obviamente. Miguel, preguntarte si este orden que manifestás que tuvo el Flaco en aquel Mundial 78, en aquella década del 70, ahora que estuvo como coordinador de selecciones nacionales, también lo podés asociar a, hubo que bancar a Scaloni. Antes decíamos con Daniel esto de que sin el Flaco no había escaloneta, no había título en Qatar. ¿Lo asociás también? ¿Compartiste estos últimos meses con él? ¿Pudiste hablar? Ninguna duda tengo de su apoyo y su convicción, y que habría sido seguro fuente de consulta. Scaloni lo dijo más de una vez. Sí. Pero a ver, la fuente de consulta con el Flaco no era provocar una cita y que tenga ese destino. Te salía tomando un café, si te lo encontraba. Era una charla. A donde te lo encontraba, viste, agarraba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenés tiempo? Tomemos un café, charlamos. Y estando dentro del predio me lo imagino, que tenés todo el tiempo o algo, pues si hay algo que él había, era que se ganó ese enorme respeto y ser escuchado. Y no me cabe ninguna duda de la gestión del Flaco para la confirmación y todo el apoyo y el respaldo hacia Scaloni, que después, bueno, por sus méritos, Scaloni después logró llevar a la selección donde está, obviamente, Messi, el equipo, los jugadores, que son lo más importante de todo, pero no me cabe ninguna duda. Miguel, esto es lo mismo que cuando, viste, tenés a tu padrino o tu padre, esto el otro, que por ahí no está todo el día con vos, no está o está poco, pasa, te mira, pero te sentís cobijado, te sentís arropado, viste. No me cabe ninguna duda que por Scaloni pasó ese sentimiento. Y a vos particularmente, Miguel, ¿qué te dejó para tu carrera como jugador, para tu carrera como entrenador y para la vida César Luis Menotti? Bueno, fíjate que todo lo que te fui o les fui diciendo son conceptos y posturas y forma de ver el fútbol y de sentirlo, que uno copia de sus maestros, ¿viste? Uno copia, más allá que también traes un bagaje de cosas que querés realizar, una ilusión, todas son fantasías, ¿viste? Que también tenés, pero te apoyás primero en lo que te hicieron vivir, que fuiste feliz, sabes qué puede sentir el futbolista, ¿viste? Uno copia muchas de esas acciones. Bueno, Miguel, nos queda eso entonces del Flaco Menotti, el legado, y nosotros que sabemos lo que significó para el fútbol argentino y que las generaciones más chicas sepan que sin un Flaco Menotti no había Scaloni, sin Scaloni no había Messi, que el fútbol argentino es el traspaso de esos legados, de personajes como el Flaco, como también es el doctor Bilardo, como también puede ser tantos técnicos que nos han hecho nuestro ADN futbolero. Bueno, el Flaco es gran parte de ese ADN, sin duda. Lo único que estoy convencido, es una opinión, respétenla, por favor. Sí. Sin el Flaco Menotti, el 78 no hubiera sido. Sin el Flaco Menotti, con 4 años de orden, no se hubiera podido lograr sin el Flaco Menotti. Y ayer no murió.
ayer nació la leyenda. El Flaco nunca va a estar ausente. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Sin el Flaco Menotti no hubiera habido selección nacional prioridad número 1, como él lo dijo cuando agarró, Exacto. y a partir de ahí todo el camino. Bueno, te agradecemos muchísimo esta conexión. Miguel, un abrazo grande a Juan Manuel, que también está ligado a las selecciones juveniles. Fui compañero de periodismo deportivo con Juanma, así que mandale un abrazo grande también, ya que estamos. Así que, bueno. Se lo hago llegar. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan buenas tardes. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, igualmente. Bien, qué mejor que escuchar, Hermoso. sí, de primera mano de alguien que lo vio. A ver, 32 años tenía Menotti cuando lo fue a buscar Huracán. Un pibe. Un pibe totalmente, y vaya paradoja de la vida, sucedió a Subeldía, que tenía a Carlos Salvador Vilardo como ayudante de campo, y ahí comenzó la historia del Flaco como entrenador. Realmente un gusto que nos hemos podido dar, Jorgito. Sí, cerremos este bloque con la frase que dejó Miguel, que me parece que pinta de lleno lo que es este presente. El Flaco Menotti no murió, pasó a ser leyenda del fútbol argentino. Con esa frase vamos a hacer un breve corte y ya retomamos con toda la actualidad polideportiva acá en Deporte B Central.